RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Presentamos a nuestro invitado, el ingeniero Javier Salgado Yagual, graduado en Comunicación en Conversión Verde y con una maestría en Ecología. Sus responsabilidades actuales se centran en la concientización y educación ambiental, promoviendo buenas prácticas y proyectos desde la sociedad civil para la conservación y restauración. Sus intereses principales son la conservación ambiental, la sostenibilidad, la educación y la protección de recursos naturales. Hoy nos acompaña el ingeniero Javier Salgado Yagual, una persona que se graduó en ingeniero en comunicación, en conversión verde, y por el otro lado hizo en la Universidad Agraria un masterado en ecología y desarrollo. Hoy vamos a conversar cómo va a influenciar las políticas que va a instaurar el presidente Donald Trump en el globo, con la otra contracorriente, la corriente que va en contra de las corrientes del acuerdo, a diferentes acuerdos relacionados con la naturaleza. Bienvenido, ingeniero. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y sin duda alguna el medio ambiente siempre nos permite a nosotros difundir las buenas prácticas ambientales. Pero en ese marco, sí, hay en este momento un debate planetario. Aquellos que están a favor de lo que llaman la Agenda Verde, la Agenda 2030, y aquellos que dicen que hay una hipervaloración o sobreestimación de los daños que está causándose en la naturaleza, y que lo que harían es cortar el desarrollo y crecimiento planetario. Bueno, sí, dentro de esos acuerdos está el Acuerdo de París, que en un tiempo cuando el presidente actual, Trump, en el anterior gobierno que él estaba, también no apostó por esta ayuda hacia la crisis climática existente en el mundo entero, ¿no? Y me acuerdo tanto que el presidente francés, en ese tiempo, bueno, que todavía sigue, él apostó por liderar ese acuerdo, ¿no? Ya que Estados Unidos, siendo una potencia mundial, no quiso participar y actualmente tampoco quiere participar. Entonces, básicamente en Latinoamérica y América del Caribe y Centroamérica, los países están volcados a hacer algo por la reconstrucción de lo que otros han venido deteriorando, ya sea por gases de dióxido de carbono, ya sea por materiales que contaminan, como los materiales que se utilizan en la minería para poder hacer este proceso, y otro tipo de materiales como el plástico, sin duda alguna, sí. El plástico está haciendo islas de plástico en otros lados, como en Honduras, que se están haciendo islas de plástico. Esto es importante que sepan que el plástico se convierte en microplástico y va contaminando los recursos marinos costeros en el mundo entero. O sea, sin duda alguna, si alguien lanza una botella en cualquier lado donde hay cuencas hídricas, esto va a seguir navegando por 500, 800 años hasta que eso se desintegre totalmente. Sí. Pero ahora nosotros nos queda una misión, que esta misión es de conservación, es de restauración y es de volver a reiniciar todos estos procesos que no se han venido ejecutando como se debe hacer. Porque una cosa es lo que es, otra es lo que podría ser y otra es lo que yo quiero que sea, o sea, lo que yo quiero que sea para el mundo entero. Y esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como Estado también, en este caso en Ecuador, que tenemos varios recursos y dependemos de ellos, porque sin duda alguna sí, dependemos de las fuentes hídricas para tener energía, pero hay otro tipo de energías que se pueden renovar, que ya tenemos que optimizar recursos y comenzar a construir esas nuevas tecnologías para nosotros tener una vida sustentable y sostenible en el tiempo. ¿Cuál es el principal daño ecológico que hay en el Ecuador? Nosotros actualmente tenemos un daño ecológico en la contaminación de las cuencas hídricas. ¿Por qué? Porque hay una erosión del suelo, hay una tala indiscriminada de árboles por la minería ilegal. Hay una contaminación. Y también por el monocultivo. Yo diría que más fuertemente por el monocultivo que por la minería. Claro, exactamente. La monocultivo, hay temas también de la ganadería. Y los recursos que se utilizan para todo este tipo de fuentes, de todo eso es el agua. Para la ganadería es el agua. Y nosotros no pensamos que en un momento
lo que nos pasó en el tema de los apagones, no pensamos que dependíamos de las lluvias, o dependemos de las lluvias, de las grandes precipitaciones. Y el agua, como un recurso de bien indispensable para todo el mundo y para nosotros también, es importante conservarla y es importante protegerla. Por eso es fundamental comenzar a tener energías renovables y tecnología ambiental que pueda descontaminar las fuentes hídricas. La sostenibilidad es un tema cada vez más presente en el discurso global. Desde su perspectiva, ¿cómo define la sostenibilidad en un mundo tan industrializado? Yo diría que ya no tan industrializado, sino postindustrializado. ¿Cómo lo define? Modernizado, con tecnología, sí. Industrializado porque tenemos nosotros grandes consumidores de material innecesario a veces. Por ejemplo, en un closet, una persona tiene que tener aproximadamente 70 prendas para poder estar bien sostenible en el tiempo, pero hay unas que se exceden más y las prendas vienen del gasto del agua, de la minería, de todo lo que es el componente y los procesos que vienen como una cadena de valor. Sin duda alguna, si nosotros comenzamos a hacer acciones sustentables, vamos a tener un pilar fuerte hacia la sostenibilidad. Decía el pensador ecólogo Barry Comert que nada está oculto para la naturaleza. La naturaleza es sabia y eficiente, no se va a destruir por sí sola. Nosotros antrópicamente la estamos destruyendo. Estamos consumiendo todo lo que viene a nuestro paso, pero no revertimos lo que estamos consumiendo. No sembramos árboles, por ejemplo. Los árboles son fundamentales, no solamente porque nos generan microclimas. En una ciudad como aquí, por ejemplo, en un cantón como San Borondón, en Guayaquil, que es una ciudad muy caliente, donde no hay corredores verdes que nosotros podemos decir, bueno, tenemos aire acondicionado natural que sí podría ayudarnos. O en épocas de lluvias, todos estos árboles podían absorber gran cantidad de agua y podían alimentar otros ríos. Entonces no pensamos en revertir lo que consumimos. Es verdad, nosotros nos movilizamos en vehículo. Yo para venir acá me movilicé en vehículo. Pero sin duda alguna, mañana, que voy a celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental, voy a hacer una minga, voy a sembrar árboles, voy a enseñar a la población la educación ambiental. Y esa conciencia que yo genero en otros va a ser el efecto multiplicador de tener un mundo mejor, un mundo sostenible, como se debe hacer. Algunos sostienen que el crecimiento económico está en constante conflicto con la sostenibilidad ambiental. ¿Cree que estos dos conceptos son compatibles? A veces definimos como el progreso al desarrollo y a veces el progreso atrás. Porque pensamos que construir una ciudad de hormigón y de cemento nos va a servir y no pensamos en lo ecológico. Por eso viene el fundamento de las ciudades de 15 minutos, las ciudades 880 y las ciudades verdes. Una ciudad armónica que pueda estar conectada, que pueda uno movilizarse a pie caminando y pueda desarrollarse sin contaminación. Sí, porque todos los productos que nosotros consumimos vienen del suelo, vienen de la agricultura. Incluso la ropa que utilizamos a veces viene también de todo este proceso de medio ambiente, de todo lo que generamos nosotros. Entonces lo fundamental aquí es que nosotros tenemos que enfatizar que ese desarrollo sostenible se enfatice en una sociedad del conocimiento. Ahí viene la parte tecnológica, las TICs, las tecnologías de información, que nos sirven a nosotros conectarnos con el mundo para ver qué están desarrollando y nosotros implementarlos acá. Por ejemplo, le explico algo muy fundamental. Nosotros nos llenamos de gran cantidad de toneladas de basura en los rellenos sanitarios en todos los cantones, incluido la ciudad de Guayaquil, que es una ciudad puerto, una ciudad grande, que ya debería tener implementado la descomposición orgánica de la basura y transformarla en gas natural o en bloques para generar viviendas a personas que no tienen viviendas. Entonces no hacemos esa transformación como lo hace México o no la estamos llevando a cabo como otros países allá en Centroamérica que están por esa línea estratégica de convertir lo que pensamos que es basura en algo que puede enriquecer a un país. Entonces tenemos que tomar decisiones que también vayan de la mano con políticas públicas para que enfaticen el desarrollo en una sociedad. Uno de los daños abiertos a la sociedad y la sociedad no tiene percepción son los famosos vertederos de basura o rellenos rellenos sanitarios, sí, que en el fondo están contaminando el agua subterránea. Hay un desconocimiento terrible en esa materia, una ignorancia profunda, en alguna forma liderada por la alcaldía de Guayaquil que inició ese tipo de relleno
Y a veces me deja preocupado lo que estamos constituyendo en el agua que circula por debajo de la tierra. Claro, y no solamente, sino que en la noche queman el gas. Porque todo ese gas que se produce, que es un gas metano, que es un gas contaminante, lo queman en la noche, porque si no eso sería un incendio total. Porque toda esa basura que se descompone genera un gas, pero es un gas tóxico, que al final del día, en la noche, lo queman. Pero también es importante, lo que usted dice, que las aguas subterráneas también provocan una contaminación a los suelos. Sin duda alguna sí. Y a la misma agua que nosotros consumimos. El ciclo natural de la vida, el ciclo natural de la naturaleza es así. Por otro lado, en su experiencia, ¿qué prácticas actuales de consumo masivo considera más dañinas en el planeta y cómo pueden transformarse ese consumo? Bueno, sin duda alguna, volviendo al tema que inicia el plástico, bueno, en otras ciudades, en las farmacias aquí, nosotros nos dan por una pastilla, nos dan una fundita de plástico. En realidad ya hay que tomar la posta de que el plástico tenemos que reemplazarlo y reutilizarlo. A veces nosotros utilizamos entre 5 o 6 botellas diarias de bebidas hidratantes, agua, todo lo que consumimos rápidamente porque lo compramos al detal, por unidad. Y ese plástico a veces no lo reciclamos, o no lo recuperamos, o no lo transformamos. Y ese plástico, si no es bien desechado, va dentro de los desechos sólidos que botan las amas de casa y no es reciclado. Va al relleno sanitario, va a otras partes, va a los ríos, va a las playas y no es reutilizado. Y ese plástico es lo que nosotros estamos consumiendo a gran escala. Por eso es que ahora las grandes empresas también están haciendo fundas y botellas biodegradables que se desintegren fácilmente, que se puedan reciclar. E incluso en Chile, este país tiene una ordenanza dentro de su territorio donde no te dan fundas de plástico. En Chile. Lo mismo en Colombia. Están haciendo también algo enfatizado con el tema de las fundas plásticas. Nosotros tenemos que de pronto volver a la historia, porque antes no había esto de que uno compraba, a veces las botellas de leche las daban en vidrio, que esa es un poco más difícil de pronto reciclarla, pero la podemos utilizar para otras cosas. Las amas de casa hacían las coladas, la ponían en la refri y esta botella la reutilizaban. Pero el plástico no lo hacen. Y las amas de casa no tienen un fundamento en su totalidad para poder reciclar, porque no están concientizadas. Y ahí hay que trabajar la educación ambiental. Como ingeniero en comunicación ambiental, ¿has sentido alguna vez desalentado al ver que los esfuerzos por la sostenibilidad no se reflejan en cambios significativos, en logros significativos? Sí, siempre va a haber algo que nos permita a nosotros caernos y levantarnos. O sea, a veces utilizamos el diagrama de Pareto, ¿no? Yo lo utilizo. A veces el 20% de mi esfuerzo, porque no soy Estado, no soy empresa en su totalidad, me da a mí, en lo que yo hago, un 80% de mis resultados. Y eso es lo que me ha mantenido durante 20 años en este activismo ambiental, no solo en la ciudad de Guayaquil, sino que he ido también a otras partes del Ecuador, incluso fuera. Me ha permitido a mí descubrir que siempre en estos intentos, entre más intentos hago y a veces he rechazado por el Estado, por la empresa privada, que a veces no tengo el apoyo suficiente, me permite a mí descubrir una oportunidad que existe, ¿no? Si yo no encuentro basura, microbasurales en las calles, personas que siguen contaminando, entidades que talan árboles y no reemplazan esos árboles enfermos con cochinilla y un sinnúmero de contaminantes que hay en los ríos. Eso me permite a mí tener una oportunidad que esto no está bien y que hay que mejorarlo inmediatamente. O sea, la mejora continua existe, pero si no existe el apoyo del Estado, tenemos que hacerlo desde la sociedad civil, desde las fundaciones, desde lo que yo estoy haciendo, con grandes resultados y con grandes personas que se están concientizando. Hay una cosa que me salta en este momento y siempre lo expongo en el programa que hago todas las mañanas, es realmente esta última alarma de que más o menos el mundo se va a acabar. Nació hoy día, nació por el capitalismo postindustrial e industrial, como lo asegura la izquierda planetaria, o es un fenómeno normal a lo largo de los miles de años, no decir millones, que ha tenido la formación de la Tierra. Cuando lee uno la Biblia o lee documentos de los hindúes, usted se encuentra con el fenómeno de la escasez y la abundancia. Inclusive le enseñan y le dicen cómo tiene que administrar esas dos fases, ¿ya? Cuando veamos a la realidad, era bíblico y está escrito que los éxodos se dieron por sequías,
o se dieron por exceso de agua. Y hoy vemos un mundo queriendo coyunturalizar ese hecho como un hecho nuevo o novedoso, cuando ya hay evidencias no solo de 2000 años, que los dinosaurios también fueron depredadores y la estructura biótica del planeta era totalmente distinta a la actual. No hay una sobreestimulación de eso por afanes políticos de la izquierda que ha buscado en esos caballos de Troya introducir riesgos que en la realidad son parte permanente de la vida humana, ingeniero Salgado. Sí, más que todo resaltando lo que usted ha hecho un poco de que en la obediencia siempre está la abundancia. Sí, ahí todo viene por añadidura, pero sin duda alguna los métodos o mecanismos de una política a veces muy enquistada o gobiernos que han permitido por años y décadas seguir administrando un Estado ha venido deteriorando el medio ambiente. O sea, no se han preocupado por lo esencial, por lo fundamental. Mire que en Colombia, grandes alcaldes que han pasado, como Antonio Mocos y otros más, hicieron grandes obras en temas ambientales. Incluso hay parques sin rejas, hay ciudades caminables, hay corredores verdes. O sea, no están lejos de nosotros. Pero sin duda alguna aquí hay que enfatizar que la política pública se la ha visto como un progreso que atrasa. Más bien yo lo pienso así, ¿no? Se ha construido una ciudad diferente a lo que nosotros no queremos estar acostumbrados, sino que hay que reverdecer la ciudad. Hay que pensar un poco más en el agua, en el suelo y en la calidad del aire. Tantos contaminantes que existen en el aire, que nos siguen contaminando a nosotros, que estamos contaminando con árboles. Entonces aquí vale de pensar que tenemos que ver a una ciudad o a un país como un modelo hacia un desarrollo sostenible. ¿No será ese modelo que usted señala de estructura de ciudad totalmente aislada de la ruralidad, la que quizás no ha entendido los procesos históricos de la biodinámica del mismo planeta? Y yo pongo un ejemplo. Quienes hemos estudiado arqueología sabemos que diferentes culturas invirtieron en albarradas, lo que implicaba el conocimiento de la escasez del agua, o invirtieron, como se hizo en los Huancavilcas, los camellones, que servían para elevarse un poco y poder cultivar. Aquí en Durán, donde usted trabajó, existían esos camellones que fueron desapareciendo en el tiempo y que en los 70, 80 eran visibles desde el aire. Es decir, había antecedentes que había culturalmente un conocimiento de la escasez de agua y de la abundancia de agua, y se los manejaba de esa forma. Inclusive hay gente que cree que los israelitas inventaron el sistema de riego por goteo, y eso siempre a modo de verdad y de chiste lo digo, eso es mentira. Fueron los manabitas que aplicaron el mate para dosificar el agua. ¿Sí? Sí sabía usted eso, ¿no? Sí, o sea, hay dos técnicas por riego, ¿no? Por goteo y por aspersión. Pero no hay mucho más que eso. Son las que más utilizan los ganaderos, pero hay más. Pero la agricultura nos ha permitido a nosotros subsistir en épocas de escasez. Cuando fue la pandemia, nosotros dependíamos también de la agricultura, o sea, de los productos que nos llegaban a nuestra casa porque no podíamos salir. Entonces, cuán importante es no distanciarnos del agro. Y hay muchos gobiernos y muchos alcaldes que se han distanciado de este desarrollo rural importante que tiene que tener un cantón. Pero mire que es culturalmente, ¿no? Yo que transito por parte del mundo, rara vez veo un parque con, ¿cómo se llama? Sin rejas, no, ¿cómo se llama? Porque hay parques en París con reja y sin reja. En casi toda la parte depende de muchos factores. A veces se sobrepondera esa idea. No. Hay parques que usan césped sintético. Y eso está basada por la visión aséptica, será, o séptica, de pensar de que un jardín pues hay que regarlo, hay bichos, hay una serie de cuestiones. Quizás esa visión propia del ciudadano, del urbano, ha hecho que ellos mismos degraden su calidad de vida. ¿Sí? O sea, lo que han hecho es optimizar recursos. A lo mejor utilizan la parte sintética para no tener algo natural, porque tienen que tener riego constante, tienen que hacer mantenimiento. Entonces
me imagino que ahora las empresas o diferentes grupos lo hacen así, más fácil. De hecho, han exportado esas ideas hacia la ruralidad. Sí. Y usted se encuentra con parques sintéticos. Con parques sintéticos en la ruralidad, o se encuentra en las casas de algunas personas con flores sintéticas y poco de lo propio, de la propia flor que podrían exhibir en sus propias casas. Sí, lo hacen porque ahora optimizan recursos, optimizan personal, optimizan todo lo que... Pero no se ve bien en realidad. Pero usted es ingeniero en comunicación ambiental. Sí. Entonces me pregunta, ¿cómo cambiar esa matriz desde la comunicación? Ese aislamiento que ha ido haciendo el líder rural y el líder urbano del conocimiento real de la cultura de la naturaleza. Pienso que se deben fusionar las dos, ¿no? Tanto lo que había como ancestral y lo que existe en la actualidad. Yo creo que esa fusión es importante porque nosotros no podemos desperdiciar flora y fauna endémica de ese sector. Por ejemplo, si nosotros tenemos el guayacán amarillo en la ciudad de Guayaquil, no podemos comenzar a tener plantas ornamentales distintas a la ciudad, porque esos árboles son nativos de esta ciudad, samanes, sauces, entre otros. Entonces no podemos despertar el interés al ciudadano desviadamente por la tecnología, por la optimización de los recursos, para poder volcar a un conocimiento diferente, sino más bien un conocimiento de sentido de pertenencia. Eso es lo que hace falta en los cantones o en las ciudades. A pesar de los desafíos, ¿qué señales de esperanza y transformación ve usted hoy en el camino hacia un mundo con algo más de sostenibilidad? Es la reinvención y también la esperanza es lo que no se pierde, pues, ¿no? Es lo que nos motiva a seguir adelante, ¿no? Y la transformación es parte del camino de cómo yo quiero hacer las cosas por un futuro prometedor. Y base a eso tengo que reiniciar la resiliencia. ¿Y qué haría usted? ¿Cómo? ¿Qué haría usted para afianzar ese futuro bajo visiones de sostenibilidad? Bueno, nosotros estamos trabajando básicamente en la concientización y en proyectos que dan resultados a corto y mediano plazo. Sin duda alguna hay muchas empresas o muchas entidades que trabajan a largo plazo, pero a veces no se ven los resultados en esos tiempos, son muy cortos. Y basados en ese principio básico, pienso que desde el Tratado de Kioto, que se realizó, fue el primero en el tema ambiental, que hicieron los MDL, los Mecanismos de Desarrollo Limpio. A principios del 90. Sí. Hicieron ese tratado, pero con un fin de que la humanidad entera comience a reinventarse. Yo creo que desde nuestra trinchera o de nuestros grupos, de nuestros espacios, podemos hacer grandes obras o grandes desafíos en el tema ambiental. Y si no somos escuchados, pues algún día esta alerta está llevando la conciencia incluso a los grandes grupos económicos, al Estado, al gobierno, a todos, una sociedad entera, porque todos dependemos del agua, del aire, del suelo. Entonces, con estos pequeños esfuerzos creo que estamos dando grandes resultados. Y más que todo en la concientización de los niños, porque son los que están en el presente y los que van a encaminar este desafío que se está dejando como un legado ambiental. Bueno, ¿alguna otra cosa que le gustaría contar en materia medioambiental? Bueno, nosotros no perdemos la esperanza y creo que este inicio de todo lo que hemos sembrado, básicamente en gran parte de nuestro tiempo, trabajando constantemente, nos llena la gratitud de que los niños, los jóvenes y adultos están sembrando un futuro mejor. Y quién más de la mano haciendo las cosas muy bien. Gracias. Gracias a usted. Ingeniero Javier, un gusto tenerlo a Javier Salgado en esta mañana. Perdón. Gracias por haber venido hoy a este podcast. Gracias a usted.